La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico. Otto Kemper. La decisión y la represión como mecanismos centrales. Confrontemos ahora la decisión y la represión como mecanismos de defensa. Freud afirmó que la esencia de la represión radica sencillamente en alejar algo de la conciencia y mantenerlo alejado. En un comentario sobre la referencia que hace Freud a la represión en inhibición, síntoma y angustia, dice Anna Freud que la represión consiste en mantener o expulsar una idea o un afecto afuera del yo consciente. No tiene sentido hablar de represión cuando el yo se haya todavía fusionado con el ello. Es verdad, por supuesto, que cuando la represión se combina con otros mecanismos, como el aislamiento en el caso de la formación de síntomas obsesivo-compulsivos, el contenido ideacional del material reprimido puede hacerse consciente, pero se sigue manteniendo al impulso fuera de la conciencia, por lo general en mecanismos típicamente neuróticos o normales como la racionalización, la intelectualización, el aislamiento, el desplazamiento y las defensas caracterológicas superiores, en esencial las formaciones reactivas y los rasgos caracterológicos de tipo inhibitorio, los derivados instintivos bajo la forma de afectos específicos y la representación ideacional del respectivo impulso no aparecen juntos en la conciencia. El total y simultáneo reconocimiento de un impulso y su representación ideacional se mantienen fuera del yo. Por el contrario, el completo reconocimiento de un impulso puede existir en presencia de defensas caracterológicas de un nivel inferior, como las observadas en el caso de personalidades impulsivas y actuadoras y en las defensas típicas de las personalidades fronterizas, por ejemplo. Formas primitivas de proyección, en especial la identificación proyectiva, mecanismos todos muy vinculados con la decisión. Como se ha sugerido aquí, la decisión es un mecanismo característico de las primeras etapas del desarrollo yoico. Surge como resultado de la normal falta de integración de las primeras introyecciones y es empleada con fines defensivos para proteger las introyecciones positivas, favoreciendo así indirectamente el crecimiento yoico. La excisión consiste en disociar o mantener activamente separados sistemas de identificación de valencias opuestas, sistemas de identificación conflictivos, independientemente del acceso a la conciencia o el control perceptual o de la movilidad. El derivado instintivo se hace plenamente consciente en las facetas emocional, ideacional y motriz, pero queda por completo separado de otros sectores de la experiencia psíquica consciente. En otras palabras, en el proceso de decisión, el yo se protege de la ansiedad vinculada con los tempranos conflictos intrapsíquicos, representados por conflictos entre introyecciones de valencias contrarias, por medio de una polarización regresiva. Como se dijo antes, la decisión es un mecanismo típico del yo primitivo, en el cual los sistemas de identificación no han llegado a formar organizaciones más sofisticadas, como el sí mismo o el mundo de las representaciones, pero en casos patológicos puede persistir aún con un yo más organizado. En estas circunstancias afecta característicamente al sí mismo y a la identidad del yo en general. Es de esperar que esto aclare el problema de si lo escindido es el yo o el sí mismo. La principal intervención del mecanismo de decisión tiene lugar antes de que el sí mismo se diferencie dentro del yo, de manera que lo escindido es el yo. Más tarde, una vez consolidado el sí mismo como estructura definitiva, su estructura de la identidad del yo, lo característicamente disociado mediante el uso excesivo de este mecanismo. Por ejemplo, en los desórdenes caracterológicos graves, ya no es el yo, sino el sí mismo. La represión, por el contrario, es un importante mecanismo de defensa utilizado por el yo en una etapa más avanzada de su desarrollo.
y consiste en el rechazo por parte del yo consciente de un impulso, de su representación ideacional o de ambos. Así como la decisión es en un nivel más primitivo del desarrollo, es reforzada con la proyección, la negación y otras típicas defensas primitivas. La representación en un nivel más alto de desarrollo yoico está reforzado por mecanismos como el aislamiento y el desplazamiento y otras típicas operaciones defensivas neuróticas o normales. La represión consolida y protege el núcleo del yo y contribuye fundamentalmente a la definición de los límites yoicos. En el periodo en que normalmente predomina la decisión y cuando en condiciones patológicas continúa predominando aún más allá de aquel periodo, el yo se protege contra la ansiedad mediante una polarización defensiva que necesariamente se consigue en detrimento de las funciones sintéticas del yo y de la prueba de realidad. Una vez establecido el predominio de la represión y en presencia de psicopatologías menos graves, sobre todo neurosis y desórdenes caracterológicos leves, el yo se protege de la ansiedad vinculada con conflictos intolerables, eliminándolos de la conciencia. La represión es por lo tanto una operación defensiva mucho más eficaz, pero requiere fuertes contracatexias, ya que, contrariamente a la decisión, se caracteriza por el bloqueo de la descarga. Además, desde el punto de vista de la energía, existen importantes requisitos cuyo cumplimiento es indispensable para el funcionamiento de la represión. Como se mencionó antes, la fusión normal de las introyecciones positivas y negativas en el momento en que aparece la represión trae aparejada la fusión y la consecuente modificación de sus componentes afectivos. De hecho, sugiero que la neutralización tiene lugar fundamentalmente en este momento, en que se combinan los afectos libidinales y los agresivos. La síntesis de los sistemas de identificación neutraliza la agresión y posiblemente proporciona la más importante de las fuentes únicas de energía que hacen posible establecimiento de los mecanismos represivos superiores e implícitamente el desarrollo de la autonomía secundaria en general. Una de las consecuencias de los estados patológicos caracterizados por una excesiva excisión es que la neutralización no es posible o resulta muy insuficiente, privando al aparato psíquico de una importante fuente de energía para el conocimiento yoico. La decisión es por lo tanto una causa fundamental de la debilidad del yo y puesto que requiere menos contracargas que la represión, un yo débil retrocede con facilidad a la decisión, formándose un círculo vicioso en el que se produce un mutuo reforzamiento entre la debilidad yoica y la decisión. Algunas aplicaciones clínicas de este modelo. Al comenzar este capítulo, señalé como manifestaciones de la decisión un fenómeno que se produce en ciertos desórdenes caracterológicos graves y que consiste en la aparición alternada de aspectos complementarios de un conflicto, por ejemplo, la exoactuación de un impulso en ciertos momentos y en otras las formaciones defensivas específicamente dirigidas contra ese impulso. Este fenómeno da lugar a problemas técnicos especiales. Como dije entonces, el paciente puede ser consciente de la grave contradicción con su conducta, pero alterna entre tendencias opuestas con una débil negación de esa contradicción y con la que parece, visto desde afuera, una sorprendente falta de preocupación al respecto. El analista puede tratar de interpretar directamente la significación de cada uno de los dos aspectos del conflicto en el momento en que se presenta, pero notará después de algún tiempo que lo que aparentaba ser la elaboración de profundos conflictos conscientes es en realidad la exoactuación repetitiva y alternante de este conflicto, sin cambio intrapsíquico alguno. El conflicto no es inconsciente en el sentido estricto, y mientras sea posible mantener la rígida barrera entre los estados yoicos contradictorios, el paciente está libre de ansiedad.
Solo cuando se intenta conectar los núcleos yoicos conflictivos, hasta entonces expresados independientemente, surge la ansiedad, se activan nuevas operaciones defensivas y pueden aparecer modificaciones en los conflictos intrapsíquicos. En resumen, un corolario importante en esta formulación, en lo que atañe al aspecto técnico, es que el paso previo indispensable para producir cambios ulteriores en este tipo de pacientes es abordar en primer lugar el mecanismo de decisión como operación defensiva primaria. En ciertos desórdenes caracterológicos graves, la decisión se manifiesta como algo que superficialmente aparece como una simple falta de control sobre los impulsos, más que como la expresión alternante de los aspectos complementarios de un conflicto. Esa falta de control de los impulsos es a menudo muy selectiva y específica y representa el surgimiento en la conciencia de un sistema escindido de identificaciones. El carácter episódico de la falta de control de los impulsos, el hecho de que los impulsos manifestados en los momentos de contacto emocional entre esa parte de la personalidad del paciente y sus restantes aspectos son típicamente sintónicos con su yo, y por último, la negación débil con que secundariamente se encubren las contradicciones entre los sentimientos y conductas habituales y las actitudes típicas de esos episodios denuncian la presencia de poderosas maniobras de decisión. Por ejemplo, un paciente presentaba episodios de promiscuidad sexual que contrastaban con su acostumbrada vida sexual y social rígida, inhibida y puritana. No mostraba falta de control de los impulsos en los demás sectores de su personalidad. La estrategia terapéutica centrada en la interpretación sistemática de la drástica escisión entre los episodios de promiscuidad sexual y su personalidad habitual, y no en intentos directos de fortalecer su control de los impulsos y de interpretar los significados profundos de su exoactuación, tales como la culpa inconsciente que efectivamente salió a la superficie mucho más tarde. Resultó ser un medio eficaz para superar su aparente falta de control de los impulsos. En general, la interpretación sistemática de los esfuerzos del paciente por mantener total separación entre dos sectores de su experiencia pudo conducir por primera vez sentimientos de culpa y ansiedad más profundos, movilizando entonces el conflicto específicamente en la transferencia. Desde el punto de vista clínico, puede ser interesante bosquejar una clasificación de los desórdenes del carácter según el grado de decisión o de represión implícitamente presentes en las estructuras caracterológicas. Podríamos catalogarlos partiendo de un límite inferior representado por las características caóticas e impulsivos en los que la decisión tiende a ser predominante, hasta los más moderados caracteres evitativos que ocuparían el otro extremo, estando el término medio representado por las estructuras del clásico tipo de la formación reactiva. Las observaciones y formulaciones de este capítulo son el resultado de un extenso estudio clínico de los llamados desórdenes de la personalidad de tipo fronterizo. Propongo denominar a esta amplia variedad de psicología organización de la personalidad de tipo fronterizo y no estados fronterizos o simplemente pacientes fronterizos, porque estos pacientes no representan solo estados transicionales agudos o crónicos entre las neurosis y la psicosis, sino una forma patológica de estructura yoica específica y llamativamente estable. Sugeriría que en estos casos una de las principales características de la estructura yoica es el predominio de la decisión y de las operaciones defensivas afines, con el concomitante fracaso de los normales procesos de desarrollo e integración de los sistemas de identificación. Esa patología defensiva del desarrollo yoico inicial puede ser causada por un defecto o un retardo constitucionales en el desarrollo de las funciones autónomas primarias
que subyacen al funcionamiento de los procesos de introyección e identificación. Se podría decir en este caso que las subestructuras yoicas no generadas por relaciones objetales son deficientes e interfieren con el desarrollo de las relaciones objetales internalizadas. El modelo propuesto podría ser de interés también para el estudio de los estados disociativos de la histeria, en los que parecen producirse ciertas formas graves de escisión yoica. Vale la pena hacer notar que en el análisis de algunos de estos casos ha sido posible detectar reacciones esquizofrénicas subyacentes. Estos pacientes representan probablemente una forma de organización de la personalidad de tipo fronterizo. En realidad, este fenómeno es probablemente más típico de los estados psicóticos de la organización de la personalidad de tipo fronterizo y está caracterizado por la fusión regresiva de tempranas autoimágenes e imágenes de los objetos y por la concomitante falta de definición de los límites yoicos. Más característica de la organización de la personalidad de tipo fronterizo podría ser la intolerancia a la ansiedad de origen constitucional, que dificulta la fase de síntesis de las introyecciones de distinta valencia. La causa de fracaso más importante en la patología de tipo fronterizo es quizá el predominio cualitativo de introyecciones negativas. El exceso de introyecciones negativas puede ser el resultado de una intensidad constitucional de los derivados de instintos agresivos y de graves frustraciones tempranas. Desde el punto de vista clínico y en relación con la organización de la personalidad de tipo fronterizo, es frecuente observar fuertes tendencias agresivas y autoagresivas, así como graves patologías familiares. Sea cual fuera el origen de esta agresión, una vez que funciona como parte de las primitivas introyecciones, produce una cantidad de derivaciones patológicas. En primer lugar, la naturaleza dolorosa de la relación objetal bajo una valencia tan negativa incrementa la ansiedad y la necesidad de proyectar la agresión, que se concreta en la expulsión de introyecciones negativas, que se convierten entonces en objetos externos malos. En tales circunstancias, refuerza la escisión como protección esencial de las introyecciones positivas y como protección general del yo contra la propagación de la ansiedad. La necesidad de preservar a los objetos buenos internos y externos lleva no solo una excesiva escisión, sino además una peligrosa idealización primitiva, mediante la cual se ve a los objetos externos como totalmente buenos, para garantizar que no puedan ser contaminados, deteriorados o destruidos por los objetos externos malos proyectados. En esta idealización primitiva crea imágenes objetales totalmente buenas, todopoderosas, completamente irreales y más tarde un ideal del yo hipercaracterizado, hipertrofiado y omnipotente, típico de los pacientes fronterizos. La excesiva proyección de autoimágenes regresivas del objeto, contenidas en las introyecciones negativas, perpetúa un peligroso mundo de objetos persecutorios. Este universo de extremos, poblado de imágenes totalmente buenas y totalmente malas, es en un principio una consecuencia de la escisión excesiva, pero más tarde a su vez refuerza la escisión. El exceso de escisión interfiere también con la consolidación de los límites yoicos, ya que impide la función de introyecciones similares y por consiguiente el gradual delineamiento del sí mismo y de los objetos, tal como ocurre en condiciones normales. Con límites yoicos relativamente precarios, el mecanismo de proyección funciona en un plano bastante primitivo e ineficaz. Se produce confusión debido a que lo proyectado afuera, en parte, sigue siendo experimentado adentro, con lo cual aumenta la necesidad de controlar los objetos externos en los cuales se proyectó la agresión. Todo esto es característico de la identificación proyectiva. Temprana forma de proyección típica de los pacientes en quienes la escisión
es muy marcada y que presentan esa precoz modalidad de idealización que llamamos idealización primitiva. Las formas ulteriores de idealización son de una naturaleza diferente. Interviene en ellas una formación reactiva contra la culpa inconsciente respecto del objeto y ya no tienen por finalidad proteger contra el temido ataque por parte de los objetos malos. Esto me lleva a conjeturar de manera más general que son muchos los mecanismos de defensa que modifican sus características en virtud del desarrollo yoico y el traspaso del predominio de la decisión a la represión. El cuadro patológico descriptivo en relación con la organización de la personalidad de tipo fronterizo determina también la patología superyoica típica de estos pacientes. La internalización de primitivas imágenes objetales extremadamente idealizadas da lugar a demandas internalizadas imposibles. Las catastróficas fusiones de estos irreales objetos ideales con otros componentes superyoicos, como por ejemplo, perseguidores externos, amenazantes y exigentes, inducen la formación de núcleos superyoicos sádicos que interfieren con la normal internalización de prohibiciones y demandas parentales más realistas y con la integración del superyo propiamente dicho. Además, la excesiva decisión junto con la falta de integración del superyo dificultan la prosecución de la síntesis del núcleo yoico. El recíproco refuerzo de la labilidad yoica y la decisión terminan por determinar una fijación patológica de la organización de la personalidad, en la cual los tempranos derivados instintivos, como parte de estados yoicos escindidos, permanecen peligrosamente cercanos a la conciencia, con el riesgo de afectar directamente todos los aspectos de la vida psíquica. Hasta aquí he tratado de hacer un breve bosquejo de las diferencias entre la organización de la personalidad de tipo fronterizo por una parte y por la otra el desarrollo yoico y superyoico más normal, compatible con la neurosis y con la normalidad. Las diferencias entre la organización de la personalidad de tipo fronterizo y la regresión o la fijación psicótica constituyen un área de investigación distinta, para la cual las conceptualizaciones sugeridas también podrían resultar esclarecedoras. Es posible que en las reacciones psicóticas el principal factor psicopatológico común, además de las persistencias de los mecanismos disociativos, sea la falta de diferenciación entre las autoimágenes y las imágenes objetales en las primeras etapas del desarrollo yoico, o una fusión regresiva de aquellas imágenes del sí mismo y del objeto, bajo los efectos de factores patógenos que en situaciones menos severas inducen únicamente un exceso de decisión y no la refusión de las mencionadas imágenes. La falta de diferenciación de las autoimágenes e imágenes objetales en las primitivas introyecciones impide la diferenciación entre sí mismo y objeto y por consiguiente la definición de los límites yoicos. Podría ser interesante dilucidar en qué medida de las funciones autónomas primarias del yo, en especial la percepción y la memoria, influyen sobre el grado en que pueden diferenciarse las autoimágenes y las imágenes objetales. También pueden tener en participación crucial ciertos factores cuantitativos vinculados con el monto de los derivados de instintos agresivos, de privación y frustración objetivas y de la temprana capacidad del yo de tolerar la ansiedad. ¿Cuál es la relación entre la medida en que predominan los procesos de pensamiento primarios y secundarios y la medida en que predominan los mecanismos disociativos, de decisión o represivos? Sugerí en otro lugar que los sistemas de identificación pueden ser vistos como precipitados yoicos alrededor de los cuales las funciones cognitivas y los aspectos adaptativos de las funciones defensivas tejen una malla intersticial secundaria estable,
Esta malla intersticial fortalece toda la estructura yoica, preserva la delimitación de las tempranas relaciones objetales y contribuye a perfeccionar los límites yoicos. En un nivel superior de organización, estas estructuras intersticiales se emancipan, formando estructuras independientes. Podríamos decir que la autonomía secundaria de los procesos de pensamiento presupone la emancipación de estos procesos de su vinculación con primitivos sistemas de identificación. También la modificación de las tendencias afectivas del yo estimulan indirectamente la emancipación de los procesos de pensamiento, porque el efecto irradiante de los anteriores estados afectivos puros induce una poderosa regresión hacia el pensamiento del proceso primario, que va disminuyendo a medida que los afectos se modifican. La emancipación de las funciones cognitivas es por supuesto siempre relativa, pero en la organización de la personalidad de tipo fronterizo, ese proceso de independización fracasa en medida considerable. Los procesos de pensamiento continúan entonces fuertemente ligados con sistemas de identificación no metabolizados. La abstracción y la generalización se ven obstaculizados y se mantiene el efecto regresivo de los estados afectivos puros. Por último, la insuficiente neutralización resultante de la falta de fusión de las introyecciones positivas y negativas priva al yo de gran parte de los factores energéticos que permiten el desarrollo de la autonomía secundaria de los procesos de pensamiento. En líneas generales, el exceso de decisión interfiere con la ulterior diferenciación de las funciones de la autonomía primaria y con el pleno desarrollo de la autonomía secundaria. Inhibe también el desarrollo del núcleo yoico, debilitando al mismo tiempo la capacidad de represión y los mecanismos de defensa más sofisticados. Para un próximo audio tendremos la parte 2, desarrollo normal y desarrollo patológico.